Hola jefes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Estamos en una nueva entrevista. La verdad le agradezco mucho por su tiempo, por aceptar esta invitación. Es un apasionado al mundo del deporte, especialmente al fútbol. Y como servidor del jefe deportivo también tiene un programa en el que comparte su pasión por el mundo de los deportes. Les dejo los enlaces a su programa y a sus redes sociales del programa aquí abajo en la descripción para que ustedes le echen un ojo después de ver esta entrevista. Y antes de comenzar tengo que decirles que la verdad estoy muy agradecido con todo el apoyo que le han dado al canal y espero disfruten de este video. Así que el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que con Fernando Gil Avilés, un apasionado por el fútbol que comparte sus experiencias con su público. Así que el día de hoy vamos a platicar un ratito con él y espero disfruten de esta entrevista. ¿Qué tal amigos de esta página? Un gusto saludarles y pues aquí para platicar de algunos temas deportivos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El día de hoy vamos a hablar al respecto de algunos temas de esta pasión que tenemos por compartir nuestros conocimientos con ustedes, la audiencia que nos está viendo detrás de esta cámara. Vamos a estar platicando un poquito al respecto del deporte, de algunas novedades, obviamente. Vamos a estar comentando cómo inició nuestra pasión en este mundo. Bueno, la primera pregunta que te tengo, en el día de hoy vamos a estar un poco más relajados, platicando más a gusto. La primera pregunta que te tengo es, ¿cómo inicia tu pasión por el mundo del deporte, por el mundo del fútbol? Digamos, ¿cómo inició esto? Oye, es que es algo raro porque antes no ninguno me apasionaba, o sea, como tal, veía, ¿sabes qué veía cuando tenía como 10 años o menos? No sé, me acuerdo que los domingos era, no sé por qué veía mucha lucha libre triple A, lo que después se convierte a la WWE, la pasión por todos los niños, pero yo me acuerdo que en esa época en México estaba muy fuerte la triple A, me acuerdo que por ahí más o menos el fútbol de plano no me gustaba, era eh, sincero, no me gustaba esa parte de los deportes. Ya luego con el paso del tiempo pues se va generando un poquito más del gusto. Hasta ya me acuerdo que era tan apasionado cuando tenía pues tu edad, que imprimía la tabla general. Mi equipo son los Pumas, entonces imprimía la tabla de los Pumas y yo mismo apuntaba las estadísticas. Era tanto la pasión que tenía mis estadísticas, una carpeta llena de hojas apuntando puntos, goles a favor, goles en contra, quién era el que había marcado más goles en esa temporada. Y así me fui como 5 años haciéndolo en todas las temporadas. Y ya después de ahí, pues digo, el fútbol sí, el béisbol no, sinceramente no, el básquet más o menos le entiendo. Y luego, para entender y comprender otros deportes, pues me empezó a interesar el americano. Hubo una época donde hasta coleccionaba algunos casquitos de la NFL y tuve que aprender, imprimí todas las reglas de la NFL y me puse a leerlos. Entonces, para ir conociendo más deportes y no encerrarse en uno. Pero sí, me acuerdo, desde tiempo atrás, me habían gustado los deportes. Como que empezaste, lo que me gusta es lo que dices, que empezaste a imprimiendo las tablas de posiciones. Yo recuerdo que cuando era pequeño lo que hacía era que en casa de mi abuelita, veía el partido, me acuerdo que veía el Liverpool, cuando jugaba creo que Luis Suárez, si no me equivoco, y ahí veía muchos deportes, y empecé a ir al estadio de Venados. Yo la verdad, sí me gustaba mucho el deporte, pero igual el fútbol como tal no me empieza a gustar, sino como por ahí de los 8 7 años, un poquito antes. Igualmente empecé el deporte con la natación. Mi primer deporte que empecé a practicar fue la natación. Y ya después me metí al mundo del fútbol. Yo ni sabía que existía un equipo aquí en la ciudad. Y ya después mi papá me dijo, ¿quieres ir algún día al estadio? Y le dije, pues sí. Y bueno, con esta conversación comienza la segunda pregunta, que sería, digamos, ¿en qué momento tú decides o como que empieza tanta pasión que quieres compartir y crear un proyecto en el que compartas, al igual que jefe deportivo, en tu conocimiento y experiencia en el deporte? Sí, mira, ese fue raro, completamente no buscado. ¿Por qué digo no buscado? A mí me gustaba, yo hacía todo eso, veía todo, es más, habían días que veía eh, casi 8 partidos o 9. Me acuerdo que antes se pasaba por TV abierta la Liga Premier, la Bundesliga, la Liga 1 de Francia y en la tarde, pues los partidos de la Liga MX. Entonces yo me podía quedar mucho tiempo viendo fútbol sin aburrirme ni nada. Pero ¿cómo empieza esto?
aparece una convocatoria en redes sociales y decía que estaban buscando sí, una persona que quiere estar en deportes y no sé qué. Y pues yo ya tenía alguna poquito de experiencia. Había escrito en algunos portales deportivos, había escrito para uno que me acuerdo, no sé si exista todavía, pero se llamaba tododefoot.com. Ahí escribía notas de Venados. Eh, Igual no sabía mucho cómo entrar a la parte de la prensa y todo eso. Y luego me invitan a escribir a otro portal que era un portal español, pero que tenía como un hermanito mexicano que se llamaba Babel. Había Babel España, que era el grande, y Babel México. Y también había otro que era Babel Latinoamérica. Yo ya había escribía, me acuerdo que para Babel México escribía para la redacción de León, de La Fiera. Me tocó estar en la redacción de León. Y yo, no, un compañero que igual estaba acá, que vivía en Mérida, comandaba la redacción de Venados. Entonces, igual estuve en del ascenso, así como te podía tocar, no sé, un partido de Venados, me podía tocar, no sé, un Tampico contra Atlante, por decir. Entonces, hacían lives, pero lives directos más bien, escritos, el minuto a minuto, lo que se conoce como el minuto a minuto. Ya ves que hay aplicaciones de minuto a minuto. Así empezábamos, escribiendo el minuto a minuto de cada partido. O sea, tú tenías tu tele y tú ibas comentando lo que pasaba en el partido escrito en tu computadora. Entonces yo toda esa experiencia ya la tenía, ya había escrito. Primero porque creo que es la base de todo, aprender a escribir. Y en los deportes hay cosas que se ponen y otras que no, entonces hay como que dividir la parte. Entonces ya tenía toda esa parte de la experiencia. Entonces me dice un amigo, oye, hay que hacer el casting de esta parte. Y yo dije, bueno, va, pero yo no me sentía seguro, yo no quería como tal estar, no busqué nunca esa parte. Llegamos al casting y habían como ocho personas, ¿no? Entre alumnos de preparatoria, yo recién por terminar la universidad, ¿no? Entonces, había mucha gente. Entonces dije, yo no me voy a quedar, pero voy a hacer el intento. Entonces, pues se hizo como una mesa panel donde opinabas. Me acuerdo que el primer tema de ese programa en el que estuve, que era el principio de 90, era cuántos mexicanos en Europa habían en aquel entonces. Estaba todavía la época creo que estaba saliendo el Maza Rodríguez del PSV, estaba la época de Pavel y Osorio, que igual dejaron huella en la Bundesliga y muchos temas así. Entonces yo me acuerdo que justo ese día había leído que no solo eran los 8 o 10 mexicanos en equipos importantes, sino que habían 123 en equipos chicos, por ejemplo, en Chipre, en algunas partes de Rusia, en el fútbol turco, y así habían muchos mexicanos, no en las grandes ligas, pero habían muchos en otras pequeñas ligas. Entonces me acuerdo que eso leí y me acordé del tema, entonces como que di mi explicación muy padre al aire y ya cuando terminó, no, todavía me dicen, en ese mismo programa me dicen el titular del programa, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que irme a una junta por mi trabajo, te quedas conduciendo 20 minutos del programa hasta antes de salir. Y yo así de que no tenía preparado absolutamente nada, no sabía cómo se conducía, evidentemente, no sabía los tiempos, porque cuando estás en radio tienes que ver el tiempo, tienes que ver el reloj para el corte y todo eso. Entonces, todo eso no lo sabía, pero así como si nada, pues pude hacerlo, pude salir de esa. Y ya ese día, pues me sentí bien con el programa y ya como a las 2 semanas me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Te quedaste y la persona, el amigo con el que había ido también se había quedado, habían elegido a los dos en ese primer episodio y pues ya de ahí ya vamos a cumplir 8 años al aire. Bueno, la verdad me sorprendió la historia de cómo inicias, digamos, en esta pasión, cómo compartes este dato y pues, muchas veces eso, que las mejores historias comienzan con algo muy simple que finalmente se convierte, digamos, en un hobby y finalmente pues ese hobby va creciendo y la verdad, pues es lo que mucha gente está haciendo ahorita, ya que estamos, digamos, en casa.
creando contenido de sus pasiones, de sus hobbies, más allá del deporte, hay gente que crea contenidos de muchas cosas. Y la verdad, pues me gusta porque compartimos, digamos, la pasión, compartimos el mismo jersey el día de hoy. Igual el de mi selección. Así que pues la verdad está bastante padre y me gustó mucho la historia que nos compartes. Pues digamos, para pasar al siguiente bloque que tenemos, me gustaría que nos comentaras, digamos, ¿cuál es tu liga favorita, tus gustos más que nada en el fútbol? Porque más allá del fútbol como tal, el fútbol, digamos, tiene distintas secciones, distintos sectores, entonces uno puede ser muy fan del fútbol, pero no ve todas las ligas. Entonces, digamos, ¿eres más nacional, internacional o cuál es tu pasión, digamos? No, sí, desde luego que tuve mis épocas, ¿no? Me acuerdo que en el 2004 más o menos, cuando empecé con todo esto, te digo, veía a los Pumas de Hugo Sánchez en el 2004, pues ya desde allí como que fue el top bicampeones de ese año, le ganaron primero a Monterrey y después a Chivas en Ciudad Universitaria, me acuerdo de ese partido, y ya desde ahí como que nació la pasión por los gloriosos Pumas universitarios. Ya de ahí empiezo a ver mucho fútbol, pues obviamente Liga Mexicana. No estaba tan empapado con el fútbol en ese entonces se llamaba Primera División A, que era lo que ahora es la expansión, antes era ascenso y así ha tenido muchos nombres. Entonces empecé a ver ese tipo de fútbol y me gustaba porque pues habían muchas figuras en aquel entonces en la Liga Mexicana. Estaba Pepe Cardoso, imagínate haciendo 30 goles por temporada, lo que ahora a un delantero, pues comúnmente con 10 o 12 goles están Es como goleador. líderes, campeones de goleo. En esa época, en un torneo corto, en los mismos 17 partidos, Pepe Cardoso te hacía de 30 a 35 goles solamente por temporada. Entonces era algo impresionante lo de Cardoso. Entonces ya desde ahí empecé a ver mucho fútbol, obviamente nacional. Ya de ahí, cuando empieza la rivalidad entre Messi y Cristiano, cuando llega Cristiano al Madrid, me acuerdo que fue como que un día súper especial, todos los madridistas, tipo cuando llegó Chicharito al Madrid, así como que se paralizó medio mundo, ¿no? Entonces ya de ahí empecé a ver mucho fútbol. Desde el Manchester yo ya veía mucho Liga Premier. Te digo, me gustaba mucho la Liga Premier. Estaba la época de Cristiano con el Manchester, estaba todavía Diego Forlán, Wayne Rooney en ese Manchester, pero no es mi equipo favorito de Inglaterra. No sé por qué después cambié a ver más al Arsenal. O sea, veía mucho al Arsenal de Ansel Beckner. Entonces veía a ese Arsenal, luego me empezó a gustar eh, la Bundesliga. La Bundesliga, pues ya sabemos, dominado por el Bayern siempre. Pero en esa época, te digo, cuando empecé a ver la Bundesliga, increíblemente el Stuttgart, donde estaba Ricardo Osorio y Pavel Pardo, que eran mexicanos, ese año fueron campeones. O sea, increíbles, fuera de todo pronóstico, ese año fueron campeones y empecé a ver de Bundesliga. Cuando estaba o cuando llegó Miguel Ayun al fútbol, creo que con el lleno a la Serie A, igual empecé a ver un poco de fútbol del calcio. Y cuando Cristiano llegó a la Juve, pues hace 2 años, y el año pasado aún todavía veía mucha Ya, Serie A. Entonces sí han ido cambiando, pero sí creo que mi liga favorita es la Premier League. la Premier League. Yo no sé por qué tengo ese vago recuerdo de por ahí 2010, 2011, antes de que Suárez se fuera de la Premier. A mi equipo favorito de la Premier, me gusta mucho el United. No podría decir como que un equipo favorito porque me gusta mucho, por ejemplo, el Arsenal. El Arsenal fue un equipo que fue decayendo mucho. El Arsenal antes estaba, digamos, a la altura de un Manchester City, de un Chelsea. El Chelsea me gustaba mucho, el Chelsea tenía muy buenos jugadores, mucho brasileño. Y recuerdo vagamente ver a Luis Suárez en Anfield con el Liverpool. Bueno, pues para pasar a la siguiente pregunta, ¿recuerdas alguna de las primeras veces que fuiste a ver a los Venados al estadio Carlos Iturralde? Sí, y fíjate que no fue desde niño como todos creerían, ni nada. O sea, te digo, antes a mí no me gustaba el fútbol, pero para nada, o sea, ni de broma pisaba
una cancha, ¿no? Entonces, me acuerdo sí, la primera vez, creo que incluso hasta compré mi jersey, no sé si te acuerdas del Mérida FC, Sí, todavía era el Mérida FC, donde tenía la estrellita del campeonato del 2009. Me acuerdo, fue Venados a Tijuana y le gana increíblemente. Pues tenía un equipazo Venados en esa época, tenía a Yasser Corona, al Parejita, Parejita al López. Oso Sánchez, exacto. Entonces tenía un equipazo en esa época Venados. Y me acuerdo que fue la primerita vez que fui para allá. Entonces, ya prácticamente regresando de la casa, me compré ese jersey que fue el primerito de Venados que tuve, uno azul con, creo que las mangas bordadas con negro y el cuello igual en negro. Entonces, decía Mérida FC, tenía la estrellita del campeonato y me parece que fue la primera vez y ya estaba, tenía como 18 ya creo, o sea, no fue de niño. Ok, yo la primera vez que recuerdo ir con Venados, porque a mí me gustaba mucho el fútbol, pero yo no sabía absolutamente nada, no era así conocedor, y yo no sabía mucho, por ejemplo, Liga MX ya no veo tanto, porque por ejemplo juegan miércoles, juegan entre semana y ya no veo demasiado fútbol mexicano, pero yo recuerdo que me gustaba mucho ver fútbol mexicano, pero yo no conocía el Ascenso MX, yo no conocía a Venados, yo pensaba que aquí solo estaban los Leones de Yucatán, y era todo. Y una vez me dice mi papá, oye, ¿cuándo vamos al estadio? ¿Qué estadio? Al de Venados. Y ya me empieza a decir el equipo. Y mi primer jersey, recuerdo que fue el del CF Mérida, después de que fueron FC Mérida. Después del Mérida FC. CF Mérida, CF Mérida, que era Club Fútbol Mérida, antes de ser Venados. Era un jersey amarillo, con el loguito que parecía, o sea, tenía forma de círculo. Ah, ya, igual la tuve, estaba padre, con el cuello como con tiras paradas acá, sí me acuerdo. Esa fue la primera vez cuando se intentó cambiar los colores, porque antes era azul con negro, Pero sí, eh, o blanco incluso. Luego se intenta cambiar y ya se ponen los colores de Yucatán, que es el amarillo. pues, Ándale, ese. está aquí. Sí, sí, Yo tuve ese igual con el 7 del parejita atrás. sí, sí, yo me lo regaló mi tío, porque mi tío tenía como contactos con Fox Sports, que era el patrocinador en ese momento, y entonces la primera vez que fui al estadio no llevaba jersey ni nada, pero ya ves, en esa primera temporada yo le dije, mi papá, quiero el jersey, porque pues obviamente vas y ves a todos con su jersey, y yo le dije, Claro. lo conseguí, y la mejor temporada a la que fui de Venados creo que fue 2015. Me acuerdo mucho de que fui a todos los partidos, no falté a ni un partido esa ¿En temporada, serio? no falté a ninguno de local, porque mi tío nos daba boletos para ir al estadio, y pues no faltaba, o sea, teníamos boletos prácticamente cada partido, pues mi tío ya sabía que mi papá y yo íbamos. Entonces ahí empezaba a ir, y recuerdo que antes de, obviamente, de la pandemia y todo, que se podía, o sea, yo tuve la suerte de que pude jugar alguna vez en el litoral, y yo llevaba hasta mi balón, mis guantes, y mi papá me decía, déjalos en el coche. Vamos, porque el estadio no lo cierran como la gente cree que es así, lo cierran y ya, porque se quedan, obviamente los jugadores salen hasta las 11 de la noche, en ese Exacto. momento que juegan viernes, y yo dejaban abierta la reja para entrar al estadio por donde entra el desfile, y yo entraba a jugar a la cancha, me dejaban entrar, no me decían nada, y ahí jugaba con mi papá, y sí me acuerdo bastante de eso. Entonces, pues para pasar a la siguiente pregunta, ¿cuál fue el... Oye, Nico, pero antes de pasar a la siguiente, lo mencionaste algo de los jerseys. Yo no es que haya sido mi idea de coleccionarlo, porque creo que no los colecciono, pero tengo muchísimos jerseys de la selección la selección? y de Pumas. Entonces, bueno, y ahorita de Venados, me falta conseguir la negra, la actual de Venados con el logo en amarillo. Esa me falta, pero fácil, no sé, tendré la última vez que hice el conteo, tendría entre 40 y 50 jerseys, ¿no? Más o menos. Yo, la verdad, el jersey que lo mostré en algún video por el canal, yo tengo bastantes jerseys igual, eso es algo que es como que mi tesoro personal, que digo, esos jerseys no, Y mis nunca lo tamaños vas a vender, ¿no? ya no te quedan, no, no lo voy a vender, porque Exacto. cada jersey te trae un recuerdo, y por ejemplo, hay varios jerseys que ni siquiera son míos, son de mi primo o de mi hermano que me los regalaron, porque bueno, mi hermano no ve mucho fútbol, pero bueno, aquí tengo jerseys de NBA. Tengo una camisa cuando vino el Pacheco a hacer demostración de clavados, me la firmó. Tengo el jersey
del Chivas, del último campeonato, no del 2017, del último que habían tenido, es de mi papá, pero pues está aquí de colección. Y así tengo varios jerseys de Venados. Yo tengo repleto de jerseys de Chivas en mi colección. Y de la selección igual. Y yo de selección, Venados y Pumas me empecé. Para pasar a la siguiente pregunta, ya que estamos hablando de jerseys, que la verdad es un tema muy curioso. ¿Cuál, digamos, es el jersey que más valor tiene o el jersey que, digamos, más te guste de la colección? Bueno, es que en el 2000, ¿qué fue? 2010 y 16, no, todavía estaba mucho antes, 2012 me parece. Puma sacó un jersey ya con la marca Puma. Era azul, es azul el Puma, la playera es blanca y tiene dos franjas a un costadito, como yendo para la parte baja. Ese es el jersey más bonito que me ha gustado porque en esa época salió Javier Cortés, me acuerdo, era el que le dio el título a Pumas 3 años después y Sí. salió precisamente desde ese jersey me gusta mucho, pero últimamente el que uso mucho cuando llegó Nico Castillo, creo que fue 2018 más o menos, 2017, llegó Nico Castillo, es un Puma blanco con una especie de azul combinado con negro. Ese está muy padre, contraste completamente con las camisetas anteriores. Yo creo que uno de los jerseys más importantes de valor, bueno, es que por ejemplo, hay jerseys que son muy valiosos, que la verdad sí, sí, por lo que traen y cómo son, sí tienen valor, pero el jersey, bueno, jersey de valor, tengo uno firmado de la selección de Brasil 2014, creo que ni siquiera es oficial, pero me lo firmó el Matador Hernández. Me lo firmó el Matador. Bueno, es que uno firmado, digo, entendí mal tu pregunta, uno firmado, creo que tengo uno de Venados, cuando era el CF Mérida. Ni siquiera es un jersey, ¿no? Es una playera de Full Sport, donde tiene el logo gigante del CF Mérida. Y ese jersey me lo firmaron todos los jugadores porque fui a una firma de autógrafos, ya sabes, tipo niño fan en esa época. Creo que fue en galerías, ¿no? Hice mi fila completa para pasar y en ese equipo este, estaba iniciando Rodrigo Noya, que ahora es el capitán. Creo que era la última temporada del Parejita, entonces igual fue la última vez que fui literalmente a una firma de autógrafos de Venados. Ese jersey tiene todas las firmas de ese equipo. Yo, el del Matador, fue en el Poliforum, Sabna, no me olvido, porque había sido un partido de fútbol interior, digamos, o sea, al interior, y habían ido, por ejemplo, creo que igual tiene la firma de Ciña y varios jugadores. Igual, Yo fui a ese partido, estuvo buenísimo. Creo que eran ex estrellas pues, de México contra ex estrellas de Venados. sí, 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 estuvo bastante padre. Y así tengo varios jerseys, pero digamos, uno importante que me gusta mucho es ese que mostré el de Venados, porque pues fue mi primer, digamos, jersey del equipo de acá de la ciudad. Y pues bueno, para pasar ya a una de las últimas preguntas, ¿qué le dirías al público que nos vea, toda esta gente que nos está viendo en este momento, o que más bien que nos va a ver en el video en YouTube? ¿Qué le dirías sobre motivación o sobre si quieren empezar en el mundo del deporte? ¿Qué les dirías? Pues lo mismo que yo hice y que me ha funcionado es intentarlo. O sea, primero aprender y tener una base sólida. Te digo, en mi caso fue escribir, aprender la estructura de una nota deportiva, porque después vemos cada malos redactores. Entonces me acuerdo que fue muy buena escuela escribir de manera eh, independiente primero con el que te dije, con todo de food, y luego ya un poco más profesional con el de Babel, porque ahí te checaban puntos, comas, palabra mal redactada, no te subían la nota, tenía que pasar a revisión. Entonces, ese me parece que es la base de todo, aprender a escribir, a estructurar la nota y pues para los que lo están intentando, igual aprender a estructurar sus entrevistas, porque muchas veces, o he escuchado, empiezan preguntando algo sobre el pasado y la siguiente pregunta viene con algo más actual. Entonces, sí, aprender a estructurar las entrevistas. Primero, si quieres saber algo del pasado, ok, estos son dos temitas para aprender en el pasado y después pasar a un tema más actual. Entonces, sí, el consejo es ese, que primero
tengan una base sólida como la escritura. No creas o no se asusten porque crean que la voz lo es todo. Siempre hay otras herramientas, otro tipo de herramientas para poder sobresalir. Pues ahí lo tienen, señoras y señores, damas y caballeros. El día de hoy tuvimos una nueva entrevista, esta vez con Fernando Giravilés. Muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y bueno, espero hayan disfrutado este video. Una práctica bastante extensa, diferente a las otras entrevistas que hemos tenido. Pero pues bueno, a veces hay que comentar, digamos, los inicios que tuvimos en esta pasión por el mundo del deporte. Y si ustedes igual tienen este mismo gusto por el deporte o están ingresando a crear contenido o a publicar videos como, o crear contenido digitalmente, esfuércense, no lo dejen, porque probablemente en un futuro puedan crecer y sigan, sigan motivados, que no caiga ese ánimo. Muchísimas gracias por tu tiempo y te lo agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista. Y bueno, pues jefes, el día de hoy tuvimos esta entrevista, espero hayan disfrutado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.